El Senado aprobó reformas que castigan la creación de empresas fantasmas y la utilización de facturas falsas con sanciones que van de 2 a 9 años en prisión. También se incluirán a personas que presenten declaraciones fiscales con deducciones falsas o ingresos menores. Y se considerará delincuencia organizada cuando participen más de 3 personas y que el daño al erario sea mayor a los 7.800.000 pesos. Para hablar del tema, doy la bienvenida a Juan Carlos Tamayo, es ex procurador fiscal de la Federación. Juan Carlos, bienvenido. Muchísimas gracias, Javier, a tus órdenes. Como siempre, un placer saludarte. Pues muchas gracias por venir. No sé si la descripción que hice es más o menos correcta. Dinos en qué consiste esta ley. Es puntual. Mira, básicamente el gobierno federal está tomando a su ruego una tarea que se inició hace ya muchos años. En el año 2000 prácticamente, cuando arranca la administración del presidente entonces Fox, se nos da la tarea de emprender labores de inteligencia financiera para prevenir y combatir, entre otros, flagelos como la defraudación fiscal y el lavado de dinero. Tú recordarás que por aquellos años se dan los conflictos, los problemas terribles que redundan en financiamiento al terrorismo, donde se da el 11 de septiembre, y ahí inicia toda una gran estrategia de colaboración, tanto con los Estados Unidos como con el resto de Latinoamérica, claro, para combatir flagelos de esta naturaleza. La reforma de hoy no únicamente acompaña ese espíritu, esa filosofía de trabajo que hoy debe de ser enfocado no a las armas, no a los cateos y a la violencia, sino la estrategia financiera que tiene el gobierno federal dentro de su ruego para poder combatir flagelos como son la falsificación de facturas, toda la consideración relativa a la evasión fiscal o la entrega de números con resultados inadecuados, y en el que se ha dañado al fisco federal. Yo te puedo decir que más allá de un 2% del PIB, los números oficiales hablan de una cantidad inferior. Yo te puedo decir que cuando menos en los años 2000 superaba el 3%. Okay. O sea, sí estamos hablando de... No, son cantidades realmente importantes. Ahora, ¿que está muy atomizado o son un número relativamente reducido de empresas, personas que representan el grueso de esos montos? Mira, yo te puedo decir que una de las razones por las que se empezó a revisar toda esta parafernalia que se estaba presentando en materia de falsificación de facturas está muy relacionado con complicidades que van hasta incluso interior del gobierno federal. O sea, el gobierno federal, y eso es una parte que es muy importante que la gente esté enterada, no únicamente se está saneando al interior, sino está señalando que va a empezar a combatir ese tipo de flagelos para evitar, para tratar de hacer disfuncional esa terrible conexión que hay entre autoridades, empresarios y, por supuesto, falsificadores de este tipo de instrumentos, que hoy, a pesar de que son digitalizados, no dejan de tener toda una consecuencia inmediata en el erario público. Yo siento que este tipo de reformas no deberían de preocupar a la gente. Ahora, la gente sí está preocupada. Está preocupada. Creo que nadie está en contra de combatir la evasión fiscal, nadie está en contra de evitar las facturas falsas, empresas fantasmas. Creo que nadie defendería ninguna de esas prácticas. Imposible. Sin embargo, esta iniciativa de ley sí ha generado críticas, resistencias. ¿En qué consisten los argumentos de las personas? ¿Cuáles son esos argumentos de quien está en contra y qué tanta razón tienen? Bien, uno de los primeros equívocos que se está presentando es considerar que por el hecho de que yo tenga una factura que me fue expedida inadecuadamente, yo puedo llegar a tener consecuencias delincuenciales. Eso es falso. Realmente lo que ocurre es que si yo provoqué una condición en la que existe una conducta punible, en la que yo me hago responsable, en ese momento estoy yo generando una consecuencia de derecho. Hay colusión entre la persona que recibe la factura falsa y quien emite la factura. Es correcto. Una colusión sistemática, demostrable. Así es. Además, nadie va a ser objeto de ninguna irrupción por parte del gobierno federal sin que se siga un debido proceso. De eso puede estar tranquilo y para eso estamos nosotros. Claro. Hoy ya no soy funcionario público, soy
profesionista independiente y tal como lo hago yo, lo hacen mis demás compañeros, tratamos de hacer que la legalidad, las condiciones relativas al cumplimiento de la norma sigan un estricto y riguroso proceso de observancia. De eso puede estar tranquila la población. El otro tema que he escuchado es el de la prisión, que si esto amerita, no amerita, ¿qué piensas al respecto? El castigo. Bien, yo creo que el hecho de que se pongan penas ejemplares, de que se establezcan castigos ejemplares, debe de ser un elemento de inducción a la población a evitar ese tipo de conductas. Quien está trabajando y lo está haciendo adecuadamente y cumple sus obligaciones fiscales, no tiene de qué preocuparse. Realmente la punibilidad en este país, sea o no grave en este tipo de materias, no debe de ser objeto de reflexión. Lo que debe ser objeto de reflexión es el estricto cumplimiento y apego a las condiciones que me establece la norma, porque es mi responsabilidad como ciudadano, como la de todos, cumplir con erogar el gasto público apoyando al gobierno federal. Y yo siento que este tipo de iniciativas, eso es lo que finalmente tiene al final. Ahora, yo escucho mucho gente decir, desplazar la responsabilidad a su contador, abogado, dicen, no, pues es que a mí, yo no sé, mi contador me dice y pues yo firmo, y mi abogado me dice, y pues yo firmo, y yo qué sé. Oigo mucho esa preocupación de que en todo caso si algo que se hace mal, pues yo no soy responsable, es mi contador y mi abogado. ¿Cuál debe de ser, tú que eres ahora profesionista, cuál debe de ser la relación que tenga una persona con su contador que le lleva el pago de impuestos o con su abogado que lleva estos temas? Bien, déjame decirte que hasta en ese punto debe estar tranquila la gente, porque hoy la ley establece la corresponsabilidad de los profesionales que atendemos asesorando a nuestros clientes en ese tipo de materias. El fisco federal no se va a tentar el corazón tampoco con nosotros en el momento en que hagamos una consultoría o una presentación de estados financieros inadecuados, porque somos corresponsables legalmente hablando. Claro. Por eso yo siento que deben de sentir tranquilidad, deben de tener cuidado a quién se acercan a pedir la consulta o la asesoría. Eso siempre será... Y tener el conocimiento suficiente, no se trata de convertirte de mañana a empezar una carrera de derecho o de contabilidad, pero tener el conocimiento suficiente para entender... ¿Qué es un poco la justificación de la cédula profesional? Claro. O sea, yo te preparo para que en tu función profesional también lo hagas con la puntualidad con lo que lo tienes que hacer, porque finalmente eres corresponsable legalmente de las decisiones que tomas. Incluso te debo de comentar que en esta materia, y hay una muy puntual reflexión que tienen todos los profesionales, con motivo de estas disposiciones se ha estado intentando vulnerar los secretos profesionales para que pueda proceder la ley, digamos, abiertamente y transparentemente y pueda revisarse los puntos necesarios en cada una de las negociaciones. Sin embargo, el secreto profesional aún se sigue manteniendo a pesar de la nueva política que hay, entre otras materias, materia de lavado de dinero, de defraudación fiscal. Por eso yo siento que la población, los contribuyentes deben de sentir la tranquilidad de que habemos profesionales que estaremos al cuidado y en observancia de que esos principios no sean vulnerados. En términos generales, parece ser que estás más o menos de acuerdo con la iniciativa. En términos generales, obviamente siempre, si tú lo hubieras escrito, tal vez hubiera sido distinta, pero en términos generales parece que estás a favor, estás de acuerdo con esta iniciativa. ¿Es correcta mi apreciación? Es correcta tu apreciación. Déjame hacerte dos preguntas. Una cosa es lo que se escribe en una ley y otra cosa es su implantación. Y hay dos temas claves en toda implantación. Hay un tema de capacidad y hay un tema de posibles abusos. Déjame empezar con capacidad. Si en términos generales estás de acuerdo con lo que está plasmado en esta iniciativa, ¿ves la capacidad para implementarla de una manera correcta? ¿La capacidad, obviamente, por parte de las autoridades responsables? Bien, yo siento que precisamente la condición que hoy pone la autoridad es parte de la responsabilidad que está asumiendo. Afortunadamente tenemos órganos de impartición de justicia que evitarán que se puedan cometer cualquier tipo de abusos o excesos. La responsabilidad está puesta sobre la mesa. Desgraciadamente, difícilmente vas a encontrar a alguien que
respalde la capacidad de un tercero cuando no es la propia, porque finalmente la autoridad siempre va a tener errores, siempre va a tener desatinos, puede llegar a tener incluso a tener excesos, pero precisamente para eso existen órganos de impartición de justicia. Yo lo que te diría es, no puedo avalar la capacidad de autoridad porque finalmente cada autoridad tiene un interior que lo hace actuar de determinada manera. Pero sí te puedo decir que habemos todo un equipo de profesionales en este país para evitar que exista cualquier exceso que no sea objeto de una observación y de una acción como consecuencia. Déjame hacerte una pregunta respecto a profesionales que ofrecen este servicio. Hablábamos en el primer segmento de que la justicia cuesta y cuesta mucho en este país. ¿Hay un riesgo de que esto termine implementándose de una manera en la que no haya abusos para la élite que puede en su momento pagar servicios de profesionales para evitar un abuso, pero que aquelos que no tengan recursos para contratar a un abogado o un contador se metan en problemas? ¿O ese perfil de gente realmente ni emite ni recibe facturas falsas? Bueno, mira, yo te puedo decir, y eso, vamos, hasta va en contra de lo que a mis intereses correspondería decir, porque qué más quisiera uno que tener tantos clientes como contribuyentes con problemas pueden llegar a existir y hay que solucionárselos. Pero también tenemos instituciones en este país que están coadyuvando para que la gente no tenga que gastar. Y me estoy refiriendo a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Okay. Es una institución que no cobra, es una institución precisamente auxiliar del contribuyente y al que yo exhorto a la gente a que visite si no tiene necesidad de gastar, tiene instituciones en su propio gobierno que lo pueden apoyar. Perfecto. Entonces, de alguna manera, la justicia no está reservada exclusivamente a la gente que puede. Yo te puedo decir que afortunadamente tenemos un país que tiene instituciones donde incluso la Defensoría de Oficio, que ocurre dentro de ese tipo de instituciones, está al servicio de la legalidad y de la justicia. Y no está apadrinada para defender intereses de gobierno, a pesar de que forma parte de esto. Bueno, Juan Carlos, pues muchísimas gracias. A ver qué pasa. Lo que sigue ahora, me imagino, es que el presidente firme. Se promulgue, se publique y adelante. Y arranca. Bueno, Juan Carlos, muchísimas gracias. Tenemos un placer, que Javier. terminar aquí, pero muchísimas gracias. Aquí termina la edición de hoy. Gracias por habernos acompañado. A nombre de Leo Zuckerman, muchísimas gracias. Y lo espero mañana en punto de las 10. Lo esperamos mañana en punto de las 10 de la noche, cuando una vez más sea la hora de opinar. Aquí nos vemos.